Si a cualquiera le decimos que hoy vamos a dedicar un rato a hablar de filosofía política abstracta, pues seguramente la primera reacción sea pensar en cambiar a otra cosa o prepararse un café bien cargado para no dormirse. Ya, totalmente comprensible. Es que solemos ver los textos legales como si cayeran del cielo ya redactados, o sea, como tablas de piedra. Exacto. Pero, a ver, ¿y si resulta que esas ideas abstractas de hace 300 años son exactamente el algoritmo que dicta si te pueden despedir de tu trabajo mañana? O si la policía puede o no leer tus mensajes privados. No es teoría en el vacío. Que va, es la ingeniería oculta de nuestro día a día. Porque la realidad es que esos textos son el resultado de siglos de debates a cara de perro sobre cómo debemos convivir. Y por eso, en nuestra inmersión a fondo de hoy, tenemos sobre la mesa un cruce de fuentes que me parece un experimento brutal. Política y ciudadanía. Un texto lleno de teorías filosóficas sobre el poder, el conflicto, el consenso. Ujú. Y por otro lado tenemos el manual de instrucciones del mundo real, el lugar donde esa teoría choca contra la pared. Hablamos de la Constitución de la Nación Argentina con sus reformas hasta 1994. Y nuestra misión hoy es levantar el capó de este coche, por así decirlo. Queremos ver cómo las ideas de un filósofo del siglo XVII se acaban convirtiendo en artículos muy concretos que limitan el poder de un presidente hoy en día. Ingeniería política en estado puro. Pero, ojo, hay que hacer una aclaración súper importante antes de arrancar con esto. Fundamental, sí. A ver, vamos a diseccionar ideas que van desde el liberalismo más clásico hasta el marxismo. Pero nuestro objetivo aquí es puramente mecánico. Claro, que no estamos aquí para tomar partido. Exacto. No nos decantamos por ninguna ideología, ni vamos a decir qué modelo es mejor o peor. Vamos a analizar estos textos de manera totalmente clínica. Para quienes nos escuchan, simplemente observando cómo funcionan estas teorías y cómo se codifican en la ley. Vale, pues aclarado esto, vamos al lío. Para entender un documento legal tan inmenso, las fuentes nos obligan a ir a la raíz del problema. O sea, ¿qué demonios es la política? Una pregunta nada fácil. Ya. Y claro, el libro de texto nos manda de cabeza a la antigua Grecia, a Aristóteles. Madre mía, Aristóteles. El mismo, que decía que el ser humano es un zoion politikon, un animal político. Qué bueno, suena un poco a frase de taza de desayuno, ¿no? Totalmente. Pero tiene una profundidad tremenda. Lo que Aristóteles nos dice ahí es que la política no es una invención artificial, es una consecuencia biológica del hecho de que no podemos sobrevivir solos. Claro. Si vives aislado en una cueva, pues la política no existe. Eso es. Nace pura y exclusivamente porque hay una polis, una comunidad. La política es la herramienta para gestionar esa convivencia y buscar, al menos teóricamente, el bien común. El bien común. Suena precioso, la verdad. Pero el propio libro de texto plantea una dualidad que rompe bastante esa imagen romántica. Nos dice que la política existe en el fondo porque la gente no opina lo mismo. Ahí está el problema. Y la gran pregunta es, ¿cómo resolvemos esa fricción? A ver, vamos a desglosarlo con algo un poco más terrenal. Vale. Imagínate un piso compartido por 4 estudiantes. Hay roces constantes. Que si a qué hora se limpia, quién compra el papel higiénico, si se puede hacer ruido por la noche. ¿Un clásico? Pues eso. Entonces, ¿es la política el proceso de sentarse todos los domingos en el salón, debatir y hacer un calendario de tareas consensuado? Ujú. ¿O resulta que la política es que el compañero de piso que mide casi 2 metros y va al gimnasio obliga a los demás a fregar los platos porque si no, los echa a la calle? Bueno, a ver, la analogía del piso compartido es muy útil, pero peca de cierta ingenuidad. ¿Por qué? Porque en el mundo real de la política, ese compañero de piso de 2 metros no solo te obliga a limpiar por la fuerza, sino que además redacta una norma diciendo que es tu deber moral y legal hacerlo. Ostras, claro. Le da la patina de legalidad. Exacto. Pero tu ejemplo ilustra perfectamente los dos grandes bandos teóricos que nos marca el manual. Tenemos a los consensualistas y a los antagonistas. Vale. Los primeros creen que la política es esa reunión en el salón que decías, llegar a acuerdos mediante el diálogo. Los antagonistas, por el contrario, ven la política como coerción pura. Siempre hay alguien imponiendo su voluntad. Y supongo que lo verdaderamente magistral de la Constitución que estamos analizando es cómo asume ambas realidades a la vez, ¿no? Así es. Es un texto que tiene que lidiar con lo ideal y con lo pragmático. Pues empecemos por la parte optimista, los consensualistas. En el texto nos topamos con el gran peso pesado del liberalismo, que es el filósofo inglés John Locke, y su premisa es un cambio de paradigma total. Total y absoluto para su época.
Locke dice que el Estado no te otorga derechos. Tú, por el mero hecho de nacer, ya vienes de fábrica con derechos naturales preexistentes. Que son básicamente el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Exactamente. Y el Estado solo se crea después, de forma voluntaria, como una especie de árbitro imparcial para que nadie te robe esos derechos. Y ese es el núcleo duro del contractualismo liberal. El Estado no es el dueño de la sociedad, es su empleado. Y fíjate, esta visión impregna toda la primera parte de la Constitución argentina. Sí, el propio preámbulo lo deja clarísimo. Los representantes se reúnen para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia. Hay una voluntad de acuerdo explícita, muy en la línea de lo que otro pensador que cita el texto, Jürgen Habermas, llamaría comunicación racional. Que Habermas es el que dice que si nos sentamos y nos comunicamos con veracidad y sin coacción, pues la propia razón nos lleva al consenso. Eso es. El preámbulo es literalmente el resultado de líderes de provincias que, llevaban décadas matándose en guerras civiles y deciden por fin sentarse a hablar. Pero donde verdaderamente se ve el fantasma de Locke paseándose por el texto es en el artículo 14. Es que ese artículo es el sueño de cualquier liberal. Desde luego. Garantiza el derecho a trabajar, a navegar, a comerciar, a publicar ideas sin censura previa. Y sobre todo subraya el usar y disponer de su propiedad. Es la barrera defensiva del individuo frente a la masa, el derecho natural puramente codificado. Vale, pero aquí es donde tengo que hacer un poco de abogado del diablo. A ver. Porque sigo leyendo y me encuentro con un muro. Saltamos al artículo 14 bis y de repente el tono cambia por completo. Ya, el 14 bis. Hablamos de salario mínimo vital móvil, de vacaciones pagadas, del derecho a huelga de los gremios, incluso de la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, con control de la producción. Sí, es un salto importante. A ver, si Locke decía que mi fábrica es mi propiedad privada intocable, ¿cómo me dice el 14 bis que el sindicato tiene derecho a controlar mi producción? O sea, ¿no es una especie de esquizofrenia jurídica meter visiones tan contradictorias del consenso en un mismo documento? Pues, a simple vista, hasta cierto punto podría parecerlo. Pero claro, eso es si asumes que una constitución se redacta en un fin de semana por un solo grupo de personas. Claro, y no es el caso. Para nada. La realidad histórica es mucho más sucia y, sinceramente, mucho más interesante. Esto es lo que en teoría política se conoce como la visión pluralista. Vale, pluralista. Un texto constitucional es como el lecho de un río. Va acumulando sedimentos geológicos de distintos pactos sociales a lo largo del tiempo. Ese artículo 14 refleja el consenso liberal puro de 1853. Cuando la prioridad absoluta era atraer población y construir un mercado de la nada. Eso es. Pero claro, el 14 bis entra un siglo después, con la reforma de 1957. Porque el país y el mundo habían cambiado por completo. Totalmente. El modelo industrial trajo nuevas desigualdades y ese concepto aristotélico de bien común, del que hablábamos antes, tuvo que ensanzarse. Esto es lo que llamamos el constitucionalismo social. O sea, que la política se dio cuenta de que la libertad formal de Locke no sirve de nada si el trabajador se muere de hambre y no tiene fuerza de negociación frente al dueño de la fábrica. Lo has clavado. El consenso pluralista no busca una pureza ideológica matemática. Lo que busca es acomodar intereses que son divergentes en una sociedad súper compleja. Tienes que proteger la iniciativa del empresario y a la vez blindar al trabajador frente al abuso. Entiendo. Es como mantener un equilibrio constante en la cuerda floja. Pero claro, el consenso tiene un límite. Y tanto. Y el manual no esquiva para nada el lado oscuro de la política. Cuando el diálogo fracasa, aparecen los antagonistas. Los que ven la política básicamente como un campo de batalla. Y aquí el libro nos suelta a Thomas Hobbes. Madre mía con Hobbes. Si Locke era optimista, Hobbes es la desconfianza personificada. Hobbes es durísimo, sí. Para él, el estado natural del hombre no es un prado idílico lleno de derechos. Es una guerra de todos contra todos. La naturaleza humana es salvaje. Por tanto, su conclusión es que la única forma de no matarnos es renunciar a nuestra libertad y entregarle todo el poder a un soberano monstruoso y todopoderoso. El famoso Leviatán. El Estado monopoliza la violencia para imponer la paz, pero lo hace mediante el terror al castigo. Y ojo que no es el único pesimista que se menciona. El manual nos cita a Karl Marx, que ve el Estado no como un árbitro imparcial, sino como una herramienta de la clase dominante para oprimir al resto. O a Max Weber, claro. Exacto, Weber,
cuya definición del poder político da escalofríos por lo fría que es. Dice que es la probabilidad de imponer tu propia voluntad en una relación social, incluso contra cualquier resistencia, o sea, coacción pura y dura. Fíjate en las palabras clave ahí, la probabilidad y la resistencia. Weber no habla de legitimidad moral en absoluto, habla de matemáticas del poder. Si puedo obligarte a hacer algo que no quieres, pues tengo el poder político. Entonces, si el Estado moderno tiene ese poder coercitivo brutal, ese leviatán del que hablaba Hobbes, ¿cómo demonios lo maneja la Constitución? Esa es la gran cuestión. Porque leyendo el texto, la sensación que da es que la propia Constitución sabe que ha creado una fiera peligrosísima y el documento intenta ser una especie de jaula de titanio con candados por todas partes, para llevar a la fiera atada en corto. Bueno, ahí te paro un segundo porque la analogía es muy buena, pero tiene un fallo crítico. ¿Ah, sí? Sí, porque no es una jaula de titanio, es una jaula de papel. Uf, qué cierto. Y precisamente porque los redactores saben que es solo un trozo de papel y que el poder físico real lo tiene el Estado con sus ejércitos, con su policía, tienen que ponerse extremadamente agresivos en la redacción del texto. Claro, no pueden dejar ni un milímetro de margen de interpretación. Ninguno. Tienen que ser tajantes. Ostras, pues fíjate en el artículo 23, el famoso estado de sitio. Es el momento en que, por una conmoción interior o ataque exterior, el leviatán se desata para restaurar el orden. Se suspenden las garantías. Sí, es el botón de pánico del Estado. Pero inmediatamente, en el mismo párrafo, el papel intenta morder a la fiera. Dice que durante ese estado de sitio, el presidente no puede condenar por sí mismo ni aplicar penas. Exacto. Lo máximo que puede hacer es arrestar o trasladar personas. Le cortan las alas para que no se convierta en juez y verdugo de la noche a la mañana. Es un intento desesperado de mantener esa coacción dentro de un límite temporal y espacial muy estricto. Y si quieres ver de verdad esa agresividad del papel de la que hablábamos, vete al artículo 29. Tela marinera con ese artículo. Es que es posiblemente el más duro de toda la Constitución. Prohíbe directamente al Congreso conceder al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias o la suma del poder público. O sea, no podéis entregarle las llaves absolutas del leviatán a una sola persona bajo ningún concepto. Pero es que no se queda ahí. Dice que quienes formulen, consientan o firmen esos poderes absolutos serán sujetos a la responsabilidad y pena de los, y cito textualmente, infames traidores a la patria. ¿Infames traidores a la patria? A ver, eso no es el típico lenguaje jurídico ascéctico y burocrático. Es un lenguaje supervisceral. Completamente. Se respira el terror histórico a la tiranía, a los caudillos absolutos que plagaron la región. Y siguiendo con esta idea de cómo defenderse de la fiera, si la Constitución es la jaula, el artículo 43 parece el manojo de llaves de emergencia que se le entrega a cada ciudadano. El artículo 43 es una joya jurídica. Sí. Introduce garantías como el habeas corpus, el amparo y el habeas data. Y aquí confieso que conecté los cables con otro filósofo del texto, que es Michel Foucault. Qué interesante conexión, a ver. Porque Foucault dice que el poder no es solo un dictador con un tanque en la calle, son los micropoderes. Las instituciones que te vigilan, las burocracias eternas, el papeleo, el control estricto de la información. Exacto. Foucault cambia totalmente la escala del análisis. Te dice, no mires solo al leviatán gigante. Mira los miles de tentáculos burocráticos que te ahogan cada día. Y por eso el 43 es tan alucinante hoy en día. No es solo teoría de libros. Imagínate el habeas data. Te permite exigir saber qué datos tuyos tiene cualquier registro público o privado y exigir que los corrijan o los borren si son falsos o discriminatorios. Algo vital hoy en día. Claro, es que un gobierno o una corporación acumule tu historial médico, tus deudas y tus impuestos en un algoritmo, eso es una forma de coerción gigantesca. El habeas data es la herramienta ciudadana para dinamitar ese micropoder. Es la defensa contemporánea contra el leviatán digital, totalmente. Y de la misma manera, el habeas corpus te protege de que el Estado te encierre físicamente de forma ilegal, protegiendo tu cuerpo directamente. Y el amparo. Y el amparo, que te permite frenar rápidamente en un juzgado cualquier acto de una autoridad que lesione tus derechos básicos. Todos estos son mecanismos de fricción. Para ralentizar al Estado. Exactamente. Están diseñados específicamente para hacer que la coerción ilegítima sea muy difícil, muy lenta y muy costosa para el Estado. Vale. Entonces, si la Constitución establece los derechos y construye todos estos candados legales contra la coerción, la duda que me queda es, ¿cómo diseñas la arquitectura general del país?
¿A qué te refieres exactamente? Pues a que una jaula de papel no sirve de absolutamente nada si el monstruo tiene la capacidad legal de cambiar las reglas de la jaula cuando le apetezca. ¿Cómo se reparte el poder político para asegurar que el sistema no colapse en un autoritarismo? Bueno, esa es la pregunta del millón en ingeniería institucional. Y la respuesta empieza en el artículo 1, que sienta la base estructural. Adopta la forma representativa, republicana, federal. Y esto ya te divide el poder en dos ejes fundamentales. Un eje funcional, con el ejecutivo, legislativo y judicial, para que se vigilen entre ellos. Y un eje territorial, con un gobierno federal centralizado para ciertas cosas y provincias autónomas para otras. El poder está fragmentado por diseño. Y fíjate, el poder legislativo es seguramente el mejor ejemplo de esta desconfianza paranoica. Sin duda. Tienes la Cámara de Diputados que representa a la población en general. Las provincias con más gente tienen más peso, lo cual es lógico y democrático. Pero luego entra el Senado. Y ahí cambian las reglas. Vaya si cambian. El artículo 54 estipula que cada provincia, sin importar si tiene 10 millones de habitantes o 500.000, tiene exactamente 3 senadores. Y ojo a la matemática de esto. A ver. 2 senadores van para el partido más votado y el tercer senador, obligatoriamente, es para el partido que quede en segundo lugar. ¿Y por qué crees que obligan a esa reserva específica del tercer senador? Pues entiendo que para evitar la tiranía de la mayoría. Es un cerrojo automático. Te aseguras de que el partido hegemónico de turno en una provincia jamás pueda silenciar por completo a la oposición. Exacto. La minoría siempre tiene un asiento garantizado en la mesa donde se debaten las leyes nacionales. Y esa es la clave del sistema. Es la institucionalización del conflicto del que hablaban los teóricos antagonistas. Asumen que va a haber pelea política constante, así que fuerzan que ambas partes tengan armas legislativas. Es brillante, la verdad. Pero donde verdaderamente brilla esta ingeniería matemática es en las reformas del Poder Ejecutivo introducidas en 1994, concretamente con lo que allí llaman el balotaje, o sea, la segunda vuelta electoral. Ah, los artículos 97 y 98. Esos mismos. Te dicen que para que un presidente gane en primera vuelta, no le basta con ser el más votado. Necesita más del 45% de los votos afirmativos o al menos un 40% con una ventaja de más de 10 puntos sobre el segundo. Unos números muy concretos. Claro, y si no llega a esos umbrales milimétricos, hay que ir a una segunda vuelta entre los dos más votados. A ver, para quienes nos escuchan, la pregunta obvia es, ¿por qué un 45%? ¿Por qué no el clásico 50% más uno? ¿O simplemente el que saque más votos gana, aunque sea un 30%? ¿Qué lógica oculta hay en esa cifra tan específica? Pues son matemáticas del consenso puro y duro. Piénsalo. Si tú permites que un presidente gane simplemente siendo el más votado, con, digamos, un 32%, Le estás entregando el control de todo el Leviatán a una facción minoritaria. exacto, a una facción que tiene al 68% de la sociedad en contra. Eso es inestabilidad asegurada. Al poner el umbral en el 45% o en ese 40% con ventaja holgada, el algoritmo constitucional está obligando a los candidatos a salir de sus nichos radicales. Claro. Si un candidato radical sabe que tiene su base hiperleal del 35%, ya sabe de antemano que no le da para ganar en primera vuelta. ¿No le da? Es matemáticamente imposible. Así que, ¿qué tiene que hacer? ¿Moderarse? Eso es. Tiene que moderar su discurso. Tiene que tender puentes con el centro político para rascar ese 10% adicional que le falta. El propio sistema te empuja físicamente hacia el consenso del que hablaba Habermas. Y si aún así no lo logras y vas a una segunda vuelta, pues el que gane lo hará forzosamente con más del 50%. Lo que le otorga una legitimidad de origen incontestable frente a cualquier crisis futura. A eso le sumamos otras figuras que se inventaron en esa misma reforma del 94, para diluir aún más el poder de ese presidente, ¿verdad? Sí, fue una reforma muy profunda. Como la creación del jefe de gabinete de ministros, en el artículo 100, que asume el rol de administrador general del país. Y tiene que dar la cara ante el Congreso, y pueden destituirlo. O el Consejo de la Magistratura, del artículo 114. Exacto, que se crea para quitarle al presidente ese poder casi divino de nombrar y despedir jueces a dedo. Todo está pensado milímetro a milímetro para fragmentar el poder. Son mecanismos de atenuación. Las reformas del 94 reconocieron que la sociedad civil de finales del siglo XX era muchísimo más compleja, plural y exigente que la del siglo XIX. Ya no valían las mismas reglas.
Claro, el contrato social requería una actualización urgente. Ya no podías confiar en que el presidente, por simple buena fe, buscaría el bien común. Tenías que forzarlo matemática e institucionalmente, mediante contrapesos y controles cruzados. Esto, como el estado de naturaleza, el conflicto de clases o los derechos innatos. Conceptos que nos dieron el vocabulario básico. Eso es. Pero luego vas a la Constitución y te das cuenta de que no es un tratado filosófico, es un lienzo físico donde todas esas ideas colisionan a 300 kilómetros por hora y se solidifican en artículos, en reglas y en porcentajes. Así es. Y esas matemáticas son las que deciden hasta dónde llega el brazo del Estado en nuestra vida cotidiana. Y por eso mismo, entender esta maquinaria es tan vital. Trasciende totalmente a los juristas y académicos. Nos explica por qué las leyes tardan tanto en aprobarse, por qué las instituciones a veces parecen ineficientes por diseño. Cuando en realidad están haciendo su trabajo. Exacto. Nos enseña cómo esos mecanismos burocráticos son, paradójicamente, el escudo de papel que nos protege de la coerción arbitraria. La lentitud y la fricción como garantía de libertad. Me encanta. Pero bueno, antes de cerrar esta exploración, me gustaría dejar botando una reflexión final para quienes nos escuchan. Cuéntame. A ver, hemos visto que todos estos teóricos, desde el Ágora de Aristóteles hasta los parlamentos de Locke, e incluso los redactores de las reformas constitucionales, todos ellos concibieron la política partiendo de una base material. Sí, el hecho de que compartimos un territorio físico. Exactamente. El conflicto y el consenso ocurren porque compartimos el espacio físico, la plaza pública, la ciudad. Nos vemos las caras. La coexistencia física obligatoria siempre ha sido el motor del contrato social. Está desintegrando a una velocidad de vértigo. Cada vez más vivimos fragmentados en cámaras de eco digitales. Ya no existe una plaza pública unificada donde ocurra esa comunicación racional de Habermas. ¿Qué va? Está siendo sustituida por algoritmos en redes sociales que están diseñados específicamente para maximizar la indignación y la polarización, no para buscar el consenso. Es un cambio de paradigma brutal. Así que la gran pregunta para el futuro, y con esto lo dejamos, es, si los ciudadanos ya ni siquiera comparten una misma percepción de la realidad, ¿cómo van a lograr las constituciones del siglo XXI forjar un consenso democrático a partir de mundos virtuales tan profundamente divididos? Pues esa es probablemente la crisis existencial más grave a la que se enfrenta el derecho constitucional contemporáneo. ¿Cómo regular un pacto social cuando la sociedad ya no habita en el mismo universo de hechos objetivos? Exactamente. Los manuales y las leyes seguirán intentando atrapar a la fiera, pero el terreno de juego ha cambiado por completo. Lo dejamos aquí para que cada cual le dé una vuelta. Hasta la próxima inmersión.